¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Efraín Chacón, es un placer estar con ustedes. Seguimos en Aviches. Vamos a introducir una parte que de alguna manera habíamos visto, pero a veces con ejercicios random en Liches. Ahora yo selecciono los ejercicios. Estos ejercicios son del grado 1, perdón, de para ganar en ajedrez, la costumbre, y del libro de Will Rosset. Ok, entonces, a grandes rasgos, lo primero que tenemos que analizar, pues, es los reyes, ¿qué tan seguros están? Al parecer sí. Em, el rey blanco sería atacado en mayor número de jugadas que el rey negro, porque, por ejemplo, vemos que la posición de las blancas está mejor, la torre está por atacar a la dama, puede en tres jugadas trasladarse a la tercera, ya sea en G3 o H3, y sería muy fuerte. La dama blanca tiene buenas casillas para amenazar de alguna manera en, en casillas fuertes, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que debemos buscar? Que se coordinen las piezas. Entonces, este caballo ya está aquí, de alguna manera, puede amenazar en el flanco de rey. Bueno, lo recomendable es que antes de dar la jugada, yo te recomiendo que lo pauses en la posición el tiempo que tú consideres. Yo te recomendaría al menos un minuto porque es bueno que tú analices. Estos son ejemplos para saber, estamos en la temática, entonces una pieza va a amenazar dos cosas. Ok, en este caso, la jugada torre de uno, digamos que sería una jugada muy aceptable, pero la dama podría mejorar en vez. Esa casilla, para empezar, no está protegida y eso nos hace que se generen algunas amenazas. A grandes rasgos, nosotros vemos que la jugada dama G4, ahora es bueno visualizar completo, no ir jugada con jugada. Tenemos que calcular qué haría el negro. Esa es la manera de abordar esto. Si yo hago mi jugada que estoy amenazando, ¿y cuál sería la mejor jugada del negro? No ir jugada por jugada. Así se analizan los temas. Ahora, si yo aquí, porque esta es una jugada y se me hace que todo la veríamos, aparte de torre de uno que amenaza, dama G4 sería la jugada más fuerte. En H5 también, pero nos podrían amenazar y tendremos que hacer algunas jugadas que no, que a simple vista no se ven tan aniquiladoras. Ok, bueno, entonces es mejor la dama en G4. En C4 también podría, pero cuando nosotros buscamos hay que coordinar, hay que amenazar. Entonces al menos dos piezas deben amenazar un punto. Ok, ahora, ¿qué otra cosa amenazará dama G4? Bueno, pues está en la misma diagonal que la dama. Entonces, si nosotros hacemos esto, lo primero que se tiene que quitar es el mate y nosotros tendremos una jugada que de alguna manera sea forzada para que el negro, por ejemplo, un jaque, se mueva y nosotros capturar esa dama. Y así surge la doble amenaza. Nosotros jugamos dama G4 y tenemos dos puntos. Nada más que este están por rayos X, pero dando un jaque, nosotros vemos que ya sea con G6 o con F6, cubre el mate, pero nosotros con ese jaque obtenemos ventaja. Y aunque nos tomen, ya es una ventaja decisiva. Esa es la forma. Muy bien. Igual, siguiente ejemplo, ustedes lo pausan 1 o 2 minutos. Ahora nosotros qué vemos, en esta se ve al rey. El rey blanco está muy expuesto y nuestro rey no tiene jaques. Entonces, tenemos dos piezas. ¿Qué otra cosa vemos? Que el caballo está haciendo una captura y que el que lo defiende es el rey. Ahora, tenemos que la dama está en una muy buena posición, pero no tiene jaques.
Entonces, a grandes rasgos, nosotros con la dama, primeramente, el ataque doble, así como vimos, se hace a piezas que nosotros las podemos atacar, pero que no nos ataquen. Por ejemplo, este alfil, si lo quisiéramos atacar con la dama, lo tenemos que atacar por donde no se defiende y no tenemos casillas que lo pueden atacar. Entonces, el caballo es el que, de alguna manera, va a generar el ataque doble. Entonces, pensemos ahora, ¿dónde podría ser el ataque doble? Bueno, para atacar esa dama, tendría que comerse al alfil o venir a D3, pero no tenemos. Ahora, jugadas forzadas, jaques nomás tenemos en F2 y en G1, pero no están protegidas, entonces tenemos que tener cuidado. Y ahí es donde nos surge, bueno, ¿qué pasaría si yo lo sacrifico y vemos que este punto con movimiento de caballo podría amenazar un doblete? Entonces forzamos, ¿qué pasaría? Bueno, vamos a forzar a que el rey se vaya a G1 y se hace el ataque doble y el caballo es muy importante, puede realizar una escapada. Se puede comer el peón y así. Entonces, seguimos. Esto nos sirve ahora. De alguna manera, estos ejemplos ya los he preparado, los he visto, pero hay que ser un poco analíticos a la hora de ver. Lo pausas igual, al menos 1 o 2 minutos, te recomendaría unos 5. Bueno, si lo ves antes, a primera vista, este ejemplo ya estamos con negras, pero vemos que la dama y la torre, el único problema que tiene el blanco es que está en la octava o en la primera, un poco débil. La otra está en que tiene una pieza de más. Y el negro de alguna manera podría buscar pasar un peón, tiene que buscar coordinarse. Sin embargo, por temas tácticos, aprovechamos la primera. Aparte, nos están cambiando torres. Entonces, no nos gusta mucho cambiar, no les recomiendo cuando tengan material de menos, pero de alguna manera esta torre está muy fuerte. Entonces hay que eliminar las piezas y ahora sí que buscar amenazas. Ahora, no tenemos buenas jugadas, a lo mejor, bueno, no tan buenas jugadas. Por ejemplo, torre por E5 sería interesante, pero tenemos que tener cuidado. Amenazamos mate, pero estaría fácilmente, se lo quitaría fácilmente. Yo creo que con H4 y con cuidado ya a la siguiente nos toman en F7. Entonces, bueno, afortunadamente tenemos otra jugada. Ahora, bueno, tenemos que pensar, bueno, ok, porque en una partida no vamos a ver, no nos van a dar chance, ¿verdad? De alguna manera tenemos que tener cuidado con este jaque. Ahora, si G6 no tenemos peligro, entonces bueno, digo, por si hacemos una jugada como torre 6, pero esa torre 6 como que N7 y N6 sería lo mismo. Sí, creo que torre por E5 y H4 y siento que no tenemos una amenaza, ¿verdad? Y a la siguiente nos hacen torre por F7. Sí, no veo cómo podamos progresar. Entonces, por eso torre 8 tampoco. Ahora, bueno, no digo que torre 5 sea una mejor la jugada, solo que hay una mejor. Ahora, bueno, tenemos que analizar qué pasaría si cambiamos, la dama estaría aquí. Entonces, ¿cómo? Primero que nada, al dama por, a mí se me ocurre que caballo 2, torre rey F1 y a la dama C1 nos capturarían. Entonces, ok, que ahora estos ejercicios, como les dije, este se me hace un poco, digamos, que estamos un poco en desventaja, entonces hay que aprovechar. Entonces, evaluamos el cambio y vemos que nosotros podemos amenazar dos cosas.
Al hacer el cambio, nosotros podríamos en G5 amenazar el mate, pero se lo quitaría con G3 y no tendría algún problema. Ahora, ¿qué pasaría si lo amenazamos en G6? G3 también se lo quitaría, pero ahí está. Cuando nosotros hacemos esta, amenazamos dos cosas. También la primera. Y ahí obtenemos la ventaja decisiva, aprovechando que el caballo está controlando muchas cosillas y da jaque mate. Y la habilidad de la primera. Entonces, esa es la cuestión. ¿Ok? Ahora vemos que estos ejemplos son ilustrativos, todos son de ataque doble. Igual recomendación, cada vez que los abran, cada vez que los vean, 1 o 2 minutos en pause y le damos. Ok, a grandes rasgos aquí vemos que es una posición ligeramente igualada, tiene un peón de menos, igual el mismo tema, aparte del ataque doble, la debilidad del octava. Entonces, ahora bueno, como decimos, tenemos que atacar por donde la pieza no nos ataque. Entonces, a la torre se le tiene que atacar por la diagonal y al alfil en horizontal. Pero ese alfil está muy lejos. Entonces, vamos a buscar. Hay dos jugadas donde podemos atacar esa torre. Una podría ser en D2 y podríamos ir a la octava. Sin embargo, como nosotros calculamos, también la torre se puede devolver. Entonces no es tan forzado. Ahora, aquí nomás atacamos una pieza, que es la torre, pero podemos proponer un cambio. Si en E5 no está protegida, sin embargo, es buena porque debilita la octava. Pero yo recomiendo con el mismo efecto E3. Ya si no lo tenemos, hay que tener cuidado cuando hacemos sacrificios porque no vaya a ser que haya una jugada intermedia. Por eso les recomiendo hacer jugadas donde estén protegidos al principio. Entonces, dama E3 amenaza a los dos y aquí la dama se mueve, pero ahora sí tenemos el sacrificio. ¿Qué significa dama por? Cuando les digo de calcular, a lo mejor si no tenemos pérdidas de piezas, sí nos podemos aventurar a realizar las jugadas. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo malas jugadas, solo que a veces se nos pueden escapar mejores, pero por economía de tiempo, estas jugadas sí se pueden hacer a la luz del tablero. Y hasta ahí. Entonces, seguimos cerrando seguimos con estos ejemplos y para cerrar esta última posición, vemos lo mismo, seguridad de reyes. Ahora hay una torre en séptima y un alfil que de alguna manera está descoordinado, sin embargo, muy probablemente ha de haber capturado, que es lo que vemos en estructura de peones. Aparte del peón de menos, el blanco como que tiene que tener cuidado, está perdiendo un peón. Si se acerca un final, pierde, sin embargo, debe coordinar las piezas. Aquí debemos de ver que hay temas de sacrificio de dama. Ok, pero ese sacrificio de dama no se ve tan claro. Como les digo, si lo pausan, vemos que ese sacrificio de dama, calculando, andaríamos dama por alfil F6 y aquí hay que ver, pero de alguna manera, bueno, a lo mejor podría haber tablas, pero alfil F6, rey, ok, dama por F7, rey por alfil F6, rey F8. Y si entra de alfil, no se ve que haya mates. Y si entra de torre, no sé tan claro cómo esta torre puede entrar. Entonces, creo que el sacrificio de dama no es ese. Entonces, cuando vemos eso, una vez que vemos el sacrificio, bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos una jugada interesante? Primero la amenazamos. ¿A dónde mover ese alfil? Bueno,
Para que haya una doble amenaza, este alfil si se mueve, pues ganaría un peón, pero no sería la mejor jugada. A lo mejor calidad, si alfil por C5, torre F8. Pero es cuando nos surge, ¿qué pasa si bloqueamos aquí, alfil de 8, y aunque nos tome, damos mate, ¿no? Entonces, claramente se tiene que proteger. Nosotros no tenemos una amenaza en la octava y ganamos torre. Bueno, esto ha sido todo por este video. Son ejemplos. Ahora introducimos a otro libro de táctica. Creo que en cuestión no habíamos visto algo tan definido. Sin embargo, pues es todo. Sale. Gracias.